En el día de hoy vamos a mirar un tema que es bien interesante y trata sobre la innovación, un tema que está de moda, que es una herramienta útil para muchísimas empresas y vamos a mirar desde la perspectiva de Federación cómo estamos manejando este tema. Y tiene que ver con uno de los subprocesos de los que se compone la estrategia, específicamente en el de gestión de proyectos. En la gestión de proyectos hay un pequeño proceso o subproceso que se llama innovar en valor. Sobre eso se trata la charla de hoy. Y empecemos. Cuando ustedes miran el mapa de la estrategia, en la perspectiva de procesos, como lo venía comentando, de esos tres exigencias, digamos, que tienen los cooperantes a nivel nacional e internacional, este proyecto o este subproceso tiene que ver con la innovación, que seamos capaces nosotros de pensar en ideas nuevas, en proyectos nuevos, que realmente llamen la atención de estos cooperantes y que realmente tengan un impacto positivo en el caficultor, en generarle beneficios. Esa es la función de ese subproceso. Entonces nos vamos a adentrar a mirar de qué se trata la innovación, porque es un tema que se trata mucho, está de moda, pero que vale la pena que lo aterricemos a la realidad de una empresa y que lo volvamos una herramienta práctica. No que se nos quede como lo que a veces llamamos nosotros un saludo a la bandera. Si miramos la siguiente filmina, encontramos cuál es el marco conceptual sobre el que vamos a trabajar la innovación y empezamos por la definición de lo que es innovar. Innovar es la capacidad de la empresa de crear nuevas ideas y llevarlas a la acción para generar beneficios únicos a sus clientes y valor económico para la empresa. Entonces eso es fundamental que lo tengamos claro. La innovación es eso. La innovación empieza por generar nuevas ideas, pero no son nuevas ideas que no tengan que ver con nada, son nuevas ideas que tienen que estar dirigidas específicamente a dos cosas: a entregarle beneficios al cliente y a generarle valor económico a la empresa. Entonces eso queda muy claro ahí. Es interesante ver resaltada la palabra capacidad en rojo y habla de la capacidad de la empresa, porque cuando uno habla de capacidades significa que eso tiene que ser un trabajo muy disciplinado para lograr que esa habilidad, que puede llamarse en un principio, se vuelva tan buena que realmente empiece a ser una capacidad. ¿Y qué es eso? La capacidad es cuando ya una empresa es tan buena haciendo alguna actividad que puede basar su competitividad en ella. Eso queremos para Federación, que la innovación se vuelva una capacidad. Cuando uno habla de innovación, entonces, tiene que tener en cuenta dos aspectos. Uno, la persona humana, que es la que tiene el cerebro, que es donde se va a generar esa creatividad. Y podemos ver, por otro lado, a la empresa. Y revisemos los dos recuadros que están ahí. La persona. La persona es la que genera el pensamiento creativo y lo definimos como la capacidad presente en todos los individuos que se puede aprender y desarrollar. Eso es interesante. Todas las personas tienen un nivel de creatividad. Y ese nivel de creatividad, algunos lo tienen más desarrollado que otros, pero lo que sí es cierto es que todos podemos mejorar nuestro nivel de creatividad. Y eso tiene que ser algo que la empresa tiene que ayudarnos a nosotros a hacer, a través de talleres, de capacitación, de comunicación. Todos podemos elevar nuestro nivel de innovación o de creatividad. Y esa es la primera parte, el ser humano, el que está generando las ideas creativas. Y después viene la empresa, que es el segundo nivel en este nivel de innovación, y es la empresa. La empresa es la que va a aprovechar esa creatividad del talento humano, lo va a llevar esas ideas a la acción y va a tratar de que esas ideas que se generaron se les entreguen a sus clientes a través de beneficios y volvemos a repetir, también generando valor económico para la empresa. Entonces esos dos componentes no se pueden olvidar. La innovación tiene a las personas, pero también tiene a la empresa. Entonces uno tiene que conjugar esos dos y sacar el mejor provecho posible. Hemos definido el proceso que se vio al final de esta filmina en forma sencilla y abarca lo que es el proceso de innovación. El proceso de innovación, por lo tanto, tiene tres subprocesos. El primero, que es el de explorar. Explorar es cuando uno tiene un reto para resolver algún problema o para aprovechar alguna oportunidad, y esa exploración significa, como dice la palabra, uno tiene que salir a mirar qué está pasando en el mundo con el tema relacionado con ese reto que uno quiere abordar. Hemos definido tres actividades principales para ese subproceso de exploración. El primero es definir el marco. Definir el marco es uno cómo quiere enfrentar ese reto.
Y solamente por poner un ejemplo, si uno está buscando posibilidades de generar valor, que una empresa empiece a buscar oportunidades de generar valor para un cliente, uno puede o restringir esa búsqueda y decir solamente quiero atender a los clientes que yo ya tengo, pero con nuevas propuestas de valor, o por el contrario puede abrirse completamente y decir quiero mirar si existen nuevos clientes, así no sean los tradicionales míos, quiero que sea una exploración totalmente abierta. Entonces en este primer paso y en esta primera actividad lo que uno define es eso, qué es lo que la gerencia o el que le está planteando a uno el reto quiere, qué tan abierto va a ser uno para esa exploración. Una segunda actividad es la de ampliar en información, o sea, tenemos que empezar a buscar en esa exploración toda la información pertinente con el tema que estamos abordando. Aquí se trata de recoger toda la información en la forma más amplia, sin profundizar todavía en exceso, porque ya viene una tercera actividad de este subproceso, que es la de profundizar en conocimiento. Después de que uno recogió toda la información posible, de todos los medios posibles, empieza a mirar qué es lo más interesante y empieza a profundizar en cada uno de esos temas. Entonces es claro que la exploración es tanto de abrirse mucho a tener toda la información posible, pero también después a empezar a profundizar en ella. No en toda, porque si no uno malgastaría su tiempo, en lo que uno considere que es lo más importante e interesante. Casi que cuando uno termina esa profundización de conocimiento, empieza a darse cuenta que ya está a puertas de generar creatividad, que es el siguiente subproceso, crear. Y crear lo hemos definido bajo 3 actividades. La primera es idear. Después de que uno tiene toda la información de que hemos estado hablando, empieza a crear vehículos que lleven esas posibilidades de generar valor hacia el cliente. Esas son actividades muy interesantes, en donde cada una de las personas, ya sea en forma individual y después en forma grupal, empiezan a generar ideas sin ninguna restricción. Otra de las actividades que hemos identificado para el subproceso de crear es el fortalecer las ideas. Ese es un ejercicio también muy interesante y muy valioso. Una vez los grupos han generado ideas, es interesante mirarlas y clasificarlas y quedarse con las más importantes, las que uno considera de mayor potencial. Y sobre esas ideas que tienen mayor potencial, el mismo grupo que las generó en forma individual y eventualmente en parejas, empiezan a trabajar todos en fortalecer esa idea. Ahí salen una cantidad digamos, de fortalecimientos y de nuevas expresiones de la idea original que se vuelven muy valiosas. Y algo también muy importante es que cuando todo el grupo participa, todo ese grupo se siente dueño de esa idea. Y eso es muy importante. Aquí las ideas no tienen dueño, las ideas son del grupo. Y por último tenemos dentro de ese subproceso de crear una actividad que se llama administrar ideas. Como y ustedes han oído hablar de que hemos jerarquizado y de que hemos priorizado algunas de las ideas, pues va a haber muchas que en ese momento preciso no se van a utilizar, pero eso no significa que se desperdicien ni que se van a botar. Tienen que guardarse en una forma muy ordenada y que eventualmente puedan ser utilizadas en un futuro. Y eso hace referencia a eso, la administración de ideas. Entonces tenerlas claramente guardadas para en cualquier momento en que se necesiten o que alguien quiera consultar para resolver un problema diferente al que se está trabajando en ese momento, pero que eventualmente puedan servir, pueda consultarlas fácilmente. Y el último subproceso del proceso de innovación llamamos implementar. La mejor de las ideas, la más valiosa, la más creativa, si nosotros no somos capaces de implementarla, tiene un valor de 0, eso no sirve para nada. Entonces es importante tener claro que la innovación, y a veces esto las personas lo confunden que, o asimilan que creación e innovación es lo mismo. Y ustedes a través de este proceso se pueden dar cuenta que la creatividad es apenas un procesito de todo lo que se llama innovación. Esa creación es generar ideas, pero tenemos que implementarlas para completar lo que realmente se llama innovación. No es solamente que yo me las imagine, sino que tengo que llevarlas a la acción. Tengo que implementarlas para realmente sacarles valor. Dentro de esa implementación tenemos 2 actividades. La primera, prototipos. De las formas más adecuadas para empezar uno a implementar ideas es a través de prototipos, o sea, de pequeños casos, para que uno si comete errores no le salgan tan costosos. Y va aprendiendo uno de esa misma implementación. Una vez uno se siente seguro de esa implementación en pequeño, ya puede empezar a hacer una implementación en grande, que es la última actividad, que es ya la hemos llamado nosotros poner en marcha esa idea. Y como último elemento del proceso, encontramos en ese círculo a mano derecha al final del proceso lo que queremos conseguir. Y esto es un consejo
para cuando cualquiera de ustedes quiera implementar un proceso o describirlo, siempre acuérdense de poner al final lo que quieren conseguir, que esa es la única forma de saber si ese proceso sí está bien montado o no. En el caso de este proceso de innovación es claro que lo que queremos conseguir son beneficios para nuestro cliente y adicionalmente que esos beneficios seamos capaces de traducirlos en valor para la empresa. Con esto queda definido lo que es el proceso de innovación. Pasemos ahora un poquito más a detallar lo que es crear y lo que pasa en el cerebro de una persona cuando entra a un proceso de creación. Y miremoslo acá. Hay una analogía que es interesante y que nos ayuda a describir cuál es este proceso. Y es la siguiente: el cerebro, de acuerdo a estudios científicos, uno podría decir que esa división en sus dos mitades, en lo que se ha llamado el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, están específicamente diseñados para actividades diferentes. Y vuelvo y digo, a través de los estudios científicos que se han hecho, se ha podido establecer que el cerebro izquierdo está más apto para ciertas actividades y el cerebro derecho para otras. Miremos algunas. En el cerebro izquierdo, por ejemplo, se dan actividades que tienen que ver con el lenguaje, con las ciencias y las matemáticas, con la lógica y con el pensamiento analítico. Mientras que en el derecho se han descubierto otro tipo de actividades que son más proclives a hacerse en ese hemisferio. Y están las actividades del cerebro derecho, el arte y la música, la intuición, la creatividad, que es la que nos interesa en este momento, y el pensamiento holístico. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver más adelante que cuando uno está haciendo ejercicios de creatividad es interesante dividir esas dos actividades y no tratar de hacer tanto el pensamiento creativo como el pensamiento crítico en una sola. Miremos más en detalle. Cuando uno mira toda la gama de pensamiento, que es ese recuadro azul grande, uno empieza a darse cuenta que existen dos tipos de pensamiento, uno que llamamos el pensamiento reproductivo y que se define como pensar y hacer lo que ya se ha pensado y hecho, y usualmente busca la eficiencia. Ejemplos de esto y categorías. El primero es el de repetición inconsciente, y ahí ustedes ven una figura que es una persona lavándose los dientes. Esa repetición inconsciente pues sí requiere algunas actividades del cerebro, pero casi que es una repetición sin que uno se dé cuenta. Viene una segunda categoría dentro de ese pensamiento reproductivo, que es la sistematización consciente. Esto ya requiere, no son pensamientos creativos, pero sí de repetición de actividades ya más complejas. El caso típico es un piloto. El piloto, cuando está manejando su avión o cuando va a proceder a despegar, por ejemplo, hace un chequeo, una lista de cosas que él tiene que revisar, y ya en el procedimiento de manejar el avión, pues tiene que estar pendiente de una cantidad de cosas para que ese vuelo sea seguro y eficiente. Lo menos que uno quiere en ese momento es que el piloto se vuelva creativo, sino más bien que cumpla unos protocolos. Entonces, fíjense, verá que no es que uno diga que hay un tipo de pensamiento que es más importante que el otro. Hay pensamiento que es importante para determinadas actividades y hay otro tipo de pensamiento, como el creativo, que es importante pero para otra gama de actividades. En la última categoría de pensamiento reproductivo tenemos algo que se llama la mejora incremental. Aquí ya el cerebro empieza a ser un poquito creativo, pero no mucho. Solamente mejoras a cosas, pero pequeñas, que son bienvenidas. Y si nos devolvemos al caso de la empresa, el problema de muchas empresas es que creen que con haber alcanzado ese nivel de mejora incremental, o sea, de mejorar en pequeña cuantía sus productos y sus procesos, ya tiene suficiente para ser competitivo, y eso es falso. No se pueden quedar ahí, y ese es el peligro, de pensar que porque se llegó a este nivel, la empresa ya tiene asegurado a nivel de innovación su futuro. Pasemos al siguiente estadio, que es el que uno sí quisiera, y es el tipo de pensamiento productivo. Conduce a generar nuevas ideas, a la innovación de ruptura, o sea, la innovación que realmente marca la pauta en un mercado. Y aquí lo que queremos aclarar, o lo que quiero aclarar es lo siguiente: aquí ya entramos a mirar lo que es el pensamiento creativo. Ahí dentro de esta categoría de pensamiento productivo es que entra el pensamiento creativo. Y es un pensamiento que tiene características como que es generativo. Entonces, de una idea, un grupo de personas empieza a generar ideas adicionales alrededor de esa primera idea originaria. Y eso es interesante, o sea, es expansivo. Segundo, no se juzga. Cuando se está haciendo pensamiento creativo, lo peor que uno puede hacer es empezar a juzgar esa idea porque la mata, no la deja ni siquiera florecer. Entonces las ideas se tienen que respetar, a medida que van naciendo se dejan que como un arbolito pequeño empiece primero a madurar para después entrar a ser una parte crítica eventualmente. Y por último, es expansiva. Es expansiva es que la idea puede, a pesar de que haber nacido muy pequeñita, se puede unir con otras ideas que también en ese momento son pequeñas y se empieza a generar una idea
compuesta muy poderosa. Entonces eso es importante de tenerlo en cuenta. Después de que se ha generado pensamiento creativo, sí puede tener uno un tipo de pensamiento crítico, y es empezar a coger esas ideas que ya fueron suficientemente creativas y se les dio toda la oportunidad de crecer y empezar a juzgarlas y empezar a analizarlas. Lo importante y la lección es ¿cuál? Que se deben separar estos dos tipos de pensamiento. Cuando se unen estos dos tipos de pensamiento se vuelven tóxicos. Ni logro hacer análisis ni logro hacer creatividad. Entonces es claro el mensaje. Primero vamos a hacer pensamiento creativo para después empezar a hacer un pensamiento crítico. Miremos ahora cuál es el alcance de la innovación para Federación. Lo que se ha definido desde la Gerencia General es cómo queremos abordar la innovación para Federación y para que realmente sea una herramienta útil. Y miremos lo siguiente. A mano izquierda de esta filmina ustedes ven cuáles son las propuestas de valor de la Federación. Las hemos dividido, como ustedes ya posiblemente han oído, en T sub 0, que es el presente, las propuestas de valor que ya la Federación entrega, y en T sub 1, que están más abajo, que son las propuestas que tienen que ver con las nuevas propuestas de valor, con lo que pensamos ofrecer en un futuro. No voy a entrarlas a detallar por tiempo y además porque ya están mejor relacionadas digamos, cuando mira uno la estrategia en la parte de generación de valor para el cliente, pero lo que sí quiero es que la innovación va a ser una herramienta que nos va a ayudar a nosotros en Federación a conseguir o a descubrir nuevas propuestas de valor a través del tiempo para nuestros clientes, especialmente para el caficultor. Y adicionalmente la queremos también utilizar para mejorar los procesos que atienden y hacen la entrega de esas propuestas de valor. Entonces es una herramienta que la queremos enfocar muy específicamente a esos dos temas. Y no que se vuelva, y como ustedes lo ven en un círculo tachado, innovar por innovar, que es lo que uno desafortunadamente ve en muchas empresas, que cogen esta palabra y como está de moda, empiezan a innovar, pero sin realmente definir esta herramienta, qué es lo que debe entregar al final. Aquí sí lo tenemos claro. Y ustedes ven al final que nuevamente tenemos un círculo en donde se muestran los objetivos claros que debe entregar esta innovación en Federación, que son beneficios para nuestros clientes, que es la reducción de costos de esos procesos en los que nosotros incurrimos para entregar esas propuestas de valor y eventualmente para generar excedentes económicos para la Federación. Entonces eso queda claro, es una herramienta muy valiosa, pero si sabemos nosotros para qué utilizarla y tenemos unas expectativas claras de lo que queremos conseguir a través de su utilización. Para terminar está el cuadro de mando individual de este subproceso. El cuadro de mando lo que nos muestra a nosotros es cómo queremos medir esta actividad de innovación en Federación y ahí ustedes la pueden ver. Yo no me voy a detener excesivamente en los detalles, pero es claro que el responsable soy yo a nivel nacional y que nosotros queremos medir esta iniciativa a través de 3 indicadores de gestión. Uno, de eficacia, y la eficacia es, o sea, la efectividad es lo que uno trata de medir en cualquier proceso, y esa efectividad se divide en 2 cosas. Eficacia, que es mirar si está obteniendo uno los resultados que se propuso, y eficiencia, si lo está haciendo en forma económica. La eficacia la queremos medir como la cantidad de ideas nuevas que estemos generando a través de procesos de innovación. Y la eficiencia es sobre todo mirar si estamos cumpliendo con los cronogramas que nos hemos planteado para el desarrollo de esta iniciativa y si estamos cumpliendo con los presupuestos económicos también para el desarrollo de la iniciativa. Entonces, en este momento hemos llegado hasta ese nivel, todavía nos falta elaborar un poco más para saber ese cronograma y tenerlo más con exactitud. En el momento en que lo tengamos lo compartiremos y ya pues el manejo presupuestal de la iniciativa pues lo haremos a nivel de la Gerencia General. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.